Hola, Muy Hipeltopianos. buenas. Aquí estamos a elegir el rey, el que más. Estamos Crown of con Emara. Crown of Emara, ¿vale? Un juego de Pegasus Spiel como editorial madre y que nos ha traído Maschioca en español. Eso es un juego de Benjamin Schwer Sí, y la ilustrado. ilustración es de Dennis Lohausen. Un juego de 1 a 4 jugadores, de 45 a 75 minutitos por partida y para más de 12 años. Sí, como iba diciendo, básicamente lo que tenemos que hacer es ir cogiendo nobleza, subiendo puntuación, querer mucho la ciudadanía y conseguir puntitos. Así que si os mola este juego, el sitio donde mejor lo vais a encontrar y al mejor precio es en nuestra tienda colaboradora Jugamos Una, que tenemos tarjetita aquí arriba y en la descripción, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a ver cómo se juega este Crown of Emara. Vamos allá. Pues esta es una partida para 2 jugadores a este Crown of Emara. Lo primero que haremos será montar los 2 tableros, el de aldea y el de ciudad. En la aldea tendremos la localización bosque, cultivo, cantera, taller de telas, y en la ciudad tendremos el castillo, la catedral, la zona de construcción y el mercado. Eso sí, lo colocaremos al azar según vaya saliendo. Al final del vídeo os explicaré un par de variantes que podremos utilizar cuando ya adquiramos un poquito de sabiduría en este juego, es decir, cuando ya le hayamos echado varias partidas. En cada una de las localizaciones vamos a colocar los materiales correspondientes, los panes se colocan también en la zona de cultivo y además colocaremos en la catedral los marcadores de favor y los libros. En el tablero de ciudad vamos a colocar diferentes tracks que van a ser los de donación y estas acciones de aquí que se van a colocar de diferente forma dependiendo del número de jugadores. Lo primero, para 2 y 3 jugadores colocaremos este lado del token, por el otro lado hay 4 cifras, en este lado solo hay 3 y además en la zona del castillo, tanto en la piedra como en la tela lo colocaremos en el nivel 2 y en la zona de la catedral, en el grano y en la madera lo colocaremos en nivel 2. El resto comenzarán con el nivel en negro hacia el material correspondiente. En la zona de construcciones pasará exactamente lo mismo. Utilizaremos el lado de 2 y 3 jugadores y en lugar de comenzar en la cifra negra le daremos una vuelta en el sentido de las agujas del reloj, disminuyendo en 1 la cantidad de acciones que se pueden realizar. Y lo mismo sucederá con el horno de pan, que en lugar de comenzar en 6, comenzará en 5. En el mercado y en el castillo también colocaremos los anillos y las monedas. Barajaremos todas las cartas de asesor que ya veis colocados aquí en 2 partes. La primera, barajaremos todos los que tienen la letra A en la parte de abajo y colocaremos 8 de ellos en el tablero. El resto de cartas de nivel A lo podremos apartar a la caja. Los asesores de nivel B lo barajaremos también y se quedarán disponibles para el resto de la partida. Vamos a colocar también las cartas de nobleza según los puntos de ciudadano, de menor valor a mayor valor y dentro de cada uno de los tipos también en orden descendente, es decir que según vayamos retirando cartas van a valer menos en puntos de ciudadanía. Colocaremos nuestro tablero de puntos de victoria con 2 marcadores. Nuestro ciudadano comenzará en la posición 0 del marcador y nuestro edificio va a iniciar de diferentes formas. La básica es fijándonos en la carta de evento que esté en ese momento boca arriba y comenzará en esa posición. En cualquier caso, no es recomendable en las primeras partidas utilizar menos de 35 puntos en edificio, puesto que nos va a costar más luego puntuar. Cada uno de los jugadores recibirá un tablero personal, 4 artesanos que se colocarán en esta zona de aquí, 9 cartas de acción que luego pasaremos a explicar, 2 consejeros y una carta de ayuda. Además, alguno de los jugadores tendrá el token de jugador inicial. Comenzando por el jugador inicial, lo que vamos a hacer es colocar nuestros 2 consejeros, uno en cada uno de los tableros. ¿Dónde lo vamos a colocar? El jugador inicial colocará cada uno de sus consejeros en el lugar indicado en la primera carta de evento. En este caso, se colocará aquí y aquí, como podéis observar en la propia carta. Los siguientes jugadores en orden de las agujas del reloj se colocarán en la siguiente localización, que será aquí y aquí. Si hubiera más jugadores, pues se seguiría haciendo de la misma forma. Y como material inicial cogeremos el material correspondiente a la localización de nuestro consejero que esté en la zona de aldea, en este caso un trigo. Cogeremos todas nuestras cartas de acción, las barajaremos, pondremos un mazo boca abajo y ahora sí podemos comenzar a jugar. Crown of Emara se juega en 6 rondas con 3 turnos
por cada jugador en cada ronda. Eso quiere decir que gastaremos todas nuestras cartas 2 veces. Cada ronda va a tener las siguientes fases. La primera será la de evento. Vamos a descartar la carta que esté en ese momento en la parte de arriba del mazo de eventos y se activará la siguiente. Pueden ser inmediatamente al comenzar la ronda, puede ser durante esta ronda que tenga un beneficio en alguna de las acciones o pueden ser de final de ronda que podamos pagar algo para conseguir puntos. La segunda fase es el turno de los propios jugadores. Comenzando en jugador inicial, vamos a hacer nuestro turno. En este caso, como ya hemos dicho, cogeremos todas nuestras cartas, las barajaremos y cogeremos 3 de la parte de arriba. Las podremos mirar y decidiremos qué 3 turnos vamos a tener. En el turno del jugador vamos a colocar una carta de acción en un espacio del tablero personal. Lo primero, vamos a activar el movimiento asociado. Lo segundo será la acción asociada a la carta. Y lo tercero será la acción asociada a la localización donde me haya movido. Por último, podemos hacer las acciones extra que luego os explicaré tantas veces como quiera siempre que pueda pagarlas. Pero después de hacer todo lo anterior. Movimiento, carta y tablero. Vamos a ver ahora las diferentes acciones que tenemos tanto en el tablero como en nuestras cartas. Lo primero que tenemos son cartas que nos otorgan algún material. Al utilizar estas cartas, como ya hemos dicho, primero realizaremos el movimiento, después cogeremos el material correspondiente. Otra de las cartas lo que nos da es un movimiento adicional. Por ejemplo, si hubiese movido 3 con esta carta debajo, habré movido 4 y realizaré la acción del sitio donde me haya quedado. Con esta carta lo que voy a hacer es poder intercambiar un material por una moneda o 3 materiales por 2 monedas. Esta carta la explicaremos más adelante, pero lo que nos indica es un descuento a la hora de colocar nuestros artesanos en las cabañas o a la hora de contratar a los asesores. Nos costará un material menos hacer cualquiera de estas 2 acciones. Por último tenemos esta carta que nos permite realizar una acción del tablero de ciudad sin estar en esa localización. Vamos a pasar ahora a explicar cada una de las localizaciones de los 2 tableros, el de aldea y el de ciudad. Las localizaciones de la aldea funcionan todas de la misma forma. En el lugar donde hayamos movido a nuestro consejero, vamos a realizar la acción correspondiente, que será coger el material indicado en la parte de arriba, en este caso grano, tela, madera o piedra, y además podría hacer tantas acciones, entre comillas, extra por cada artesano que tenga en las cabañas, que luego veremos cómo funcionan. Por ejemplo, si tuviera un artesano aquí y estuviera realizando esta acción, podría coger este trigo y además un trigo extra o este trigo y cambiar un trigo por un pan. Repito, tantas acciones como artesanos tengamos. En este caso haríamos lo mismo, una tela y tanto extra como artesanos tengamos, madera y piedra. En el caso de la ciudad, las acciones son un poco más complejas. Tenemos la zona del castillo, donde podemos hacer donaciones de libros, podemos hacer donaciones de materiales para conseguir anillos. Podremos hacer todas las acciones que queramos siempre que podamos pagarlas, es decir, podría hacer una donación de libro y una donación de material. En el caso de hacer donaciones de libro, cambiaré un libro que ya haya conseguido, es decir, que esté en mi poder, por 5 puntos de edificio, es decir, que subiré el track de aquí 5 puntos. En caso de hacer donaciones de materiales, tendré que pagar los materiales correspondientes según esté el token en ese momento, es decir, 1, 2, 1 o 2. Pagaré el material correspondiente, pues por ejemplo, podría pagar una madera, giraré el token en el sentido horario, es decir, que el siguiente que vaya a hacer una donación de madera tendrá que pagar 2 para realizar la misma acción, pago 1 de madera y me llevo un anillo. En el caso de la zona de construcciones tenemos 3 acciones disponibles. La primera, puedo entregar una piedra para subir 5 puntos de edificio y 4 puntos de ciudadanía, y se realizará lo mismo que en la zona de las donaciones, giraré 1 el valor en el sentido de las agujas del reloj. Después tenemos el horno de pan, podemos entregar de 1 a 3 panes para conseguir tantos puntos de ciudadanía como panes haya entregado en esa relación. Y por último tenemos un pago en madera, donde puedo pagar una madera para subir 5 puntos de edificio o 3 maderas para subir 10 puntos de edificio. En la zona de la catedral tenemos algo similar a la zona del castillo. Puedo hacer donaciones de diferentes materiales y haciendo la donación me van a dar un libro y vamos a coger
3 fichas de favor, vamos a mirarlas, elijo la que yo quiera, me quedo con ella, la coloco al lado de mi tablero y las otras 2 las descarto boca arriba. Si hace falta coger tokens de favor y no hay, podemos coger la reserva y volverlos a barajar y poner boca abajo. Estas fichas de favor nos otorgan puntuación cuando caigo en la casilla indicada en la propia ficha de favor. En este caso, cuando vuelva a caer en la catedral, inmediatamente descarto este token y me dará 3 puntos de ciudadanía. Por último, en la localización del mercado, lo que puedo hacer son 2 intercambios diferentes. El primero será intercambiar libros por puntos de ciudadanía según esta tabla de aquí. Un libro por 3 puntos, 2 por 6, 3 por 10, 4 por 15 y 5 por 21. Y la segunda acción que tengo disponible es un intercambio de un material por una moneda. Una vez que hemos finalizado tanto la acción de movimiento como la acción propia de la carta y del tablero, podemos realizar 3 acciones extra en cualquier orden y tantas veces como pueda pagarlo. La primera de ellas es incrementar el nivel de nobleza, que tiene que ver con estas cartas de aquí. Las cartas de noble nos permiten obtener puntos de ciudadanía y vamos a ir adquiriendo diferentes niveles: barón, conde, príncipe, marqués y duque. Para ello lo que vamos a hacer es pagar lo que nos indica en la parte de arriba de la carta: un anillo y una moneda, un anillo y una moneda, anillo y 2 monedas y 2 anillos y 2 monedas. Si pago lo correspondiente, adquiero, pues por ejemplo, con este anillo de aquí, adquiero la carta y la colocamos en esta zona. Inmediatamente subimos los puntos de ciudadanía que nos indica y así se queda la carta. Cuando quiera volver a hacer la acción de incrementar la nobleza, no puedo coger el mismo nivel, sino que voy a tener que ir ascendiendo. Eso sí, hay que tener en cuenta que según se van gastando las cartas, va disminuyendo su valor. Otra de las acciones extras es contratar a un artesano. Como os he dicho, el artesano nos va a dar acciones extra disponibles en la zona de la aldea. Para ello, lo que voy a hacer es pagar lo correspondiente para colocarlo en la caseta que corresponda, por ejemplo, en este caso, una piedra y una madera, 2 maderas o una madera y una tela, de una zona donde tenga un consejero. Si pago lo correspondiente, coloco uno de mis artesanos, el de menor valor, en la caseta que yo quiera. Y a partir de ese momento, cada vez que realice la acción en esta parte del tablero, entonces tendré la acción disponible que hemos dicho: o coger el material extra o cambiar una de grano por un pan. Podemos colocar hasta 3 artesanos en la misma localización, uno por cada una de las casetas. Cuando colocamos un artesano tiene un punto de ciudadanía asociado y según vayamos retirando pues tendrá mayor valor: 1, 2, 3 y 4. Si lo consigo quitar todo, pues habré subido todos estos puntos en el marcador de ciudadanía. La última acción extra que tengo será reclutar un asesor. Los asesores, como hemos dicho en la preparación, son las cartas que hay en el tablero de ciudad. Para ello tenemos que coger un asesor de una localización donde se encuentre nuestro consejero de la ciudad. Pagaremos los recursos que nos indican, por ejemplo, pues en este caso una piedra, una tela y una madera. Pagaremos los recursos que se indican, lo colocaremos a la izquierda de nuestro tablero de jugador y pueden ser de 2 tipos: que tengan una habilidad inmediata, por ejemplo, en este caso me da 5 puntos de ciudadanía, o que tenga una acción recurrente durante toda la partida. Por ejemplo, en este caso que aparece 1 por, es una vez por cada turno. En este caso, que es infinito, es todas las veces que yo quiera. En este caso nos permite cambiar un anillo por una moneda o una moneda por un anillo en cualquier momento, todas las veces que yo quiera. En este caso me permite cambiar una vez por turno un anillo por 5 puntos de edificio. Ahora que sabemos cómo funcionan todas las localizaciones y todas las cartas, os voy a explicar específicamente cómo se haría un turno. Como hemos dicho, cogeríamos 3 cartas de nuestro mazo de cartas y elegiríamos dónde colocar cada una de ellas. Tenemos que colocar las 3 en un inicio, pues por ejemplo así, así y así. Y una vez que están las 3 colocadas, en orden de jugador inicial iremos haciendo una acción cada uno de los jugadores. Puedo hacerlas en cualquier orden, es decir, no hace falta que sea el movimiento 1, 2 y 3. Puedo empezar por el 3 si es lo que así me conviene. Por ejemplo, pues cogería el paso 3, le doy la vuelta a la carta y elijo con qué consejero quiero mover esos 3 pasos. Pues por ejemplo, 1, 2 y 3, siempre en el sentido de las agujas del reloj, como viene indicado en el propio icono. Como hemos dicho, primero movimiento, después haríamos la habilidad de la carta, en este caso cambiar un material por una moneda.
Si quiero lo hago, no es obligatorio. Si no tuviera material o no quisiera cambiarlo, no hace falta, simplemente perdemos la acción. En este caso, como hemos dicho, pago un trigo por una moneda. Y hago la acción del propio tablero, que en este caso será coger una piedra. Como no tengo asesor en esta zona, no tendré ninguna otra acción asociada. Pasaría el turno al siguiente jugador, que haría exactamente lo mismo, volvería el turno a nosotros, volveríamos a hacer igual, un paso con alguno de nuestros consejeros, por ejemplo este de aquí, la acción asociada a la carta, que es hacer una acción de cualquiera de estas zonas, por ejemplo, pagar una piedra para subir 5 de edificio y 3 de ciudadanía, y recordad que tenemos que girar ese track de ahí. Y además, si tuviera, podría hacer también la acción del pan o de la madera. Recordad que puedo hacer todas las acciones que quiera de una parte del tablero siempre que pueda pagarlas. Pasaría el turno al siguiente jugador, volvería a nosotros, gastaríamos nuestra última carta, 2 de movimiento, la acción de la carta asociada, la acción del tablero, y como siempre en todos nuestros turnos tendré la opción de hacer las acciones extra, que recuerdo eran contratar a un artesano, contratar a un asesor o aumentar el nivel de nobleza. Cuando contratamos a un asesor, inmediatamente lo que haré será colocar el siguiente disponible en el mazo, siempre que siga habiendo. Una vez que todos los jugadores han hecho sus 3 turnos, finalizará la ronda y pasamos a la siguiente. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero será fijarnos en la carta de evento. Si es de final de ronda, entonces haremos su acción asociada, quien quiera hacerlo o quien pueda hacerlo. Eliminaremos las 3 cartas de nuestro tablero y si es el final de la ronda número 6, el juego terminará. Si no, lo que haremos será repartir otras 3 nuevas cartas, cada uno de los jugadores de su propio mazo, y volveremos a realizar exactamente lo mismo. Lo primero será descartar la carta de evento, veremos lo que corresponde, en este caso ganaremos 1 de grano, haremos el turno de los jugadores, es decir, volveremos a colocar nuestras 3 cartas y haremos las acciones, pero en este caso el turno del jugador inicial será el del siguiente jugador, es decir, le otorgaré el jugador inicial y ahora será él quien haga sus 3 turnos como jugador inicial. Como ya hemos dicho, será el turno de los jugadores, haremos final de turno y así hasta que hayamos gastado nuestras 9 cartas, donde recogeremos todas las cartas, volveremos a barajarlas y volveremos a hacer otras 3 rondas. De esta forma, al final de la ronda número 6, el juego terminará. Como ya os he dicho, la partida terminará al final de las 6 rondas cuando todos los jugadores han jugado todas sus cartas de acción. Y procedemos a la puntuación final. La puntuación final se realiza de la siguiente forma. Recibiremos 2 puntos por cada anillo que nos quede en la reserva, en caso de que tengamos alguno. 1 punto por cada moneda de oro, marcador de favor, libros, panes y 1 punto por cada 2 recursos. Si no tengo 2 recursos, no puntuaré nada. Estos puntos que ganamos al final de la partida los podemos distribuir como queramos entre los 2 tracks. Y ahora os explicaré por qué. No hay nada más que nos vaya a puntuar, puesto que todo lo demás se puntúa durante la partida. Es decir, que tendremos los 2 tracks colocados con nuestra puntuación final. Ahora, ¿cómo se decide el ganador de la partida? Miraremos los tracks de cada uno de los jugadores y puntuará el menor de ellos. En este caso, el jugador verde tendría 48 puntos, el jugador rojo tendría 50, de igual como haya quedado el otro marcador. De esta forma, miraremos los tracks inferiores de cada uno de los jugadores y el que más puntos tenga habrá ganado este Crown of Emara. Bueno, pues ya lo habéis visto. Una cosita que no he dicho en la explicación, porque tampoco hacía falta mostrarlo, son las 2 variantes que os he dicho que es un poquito más difícil, ¿vale? Cuando ya sabéis jugar, pues es muy sencillo. Coges todos los tableros, lo montáis como os dé la gana, 4 y 4, y ya está, ¿vale? Así no hay una localización de aldea y una de ciudad, sino que tenéis todo mezclado. El resto funciona igual. Más durete y más rejugabilidad, ¿de acuerdo? Y otra de las formas de dificultar un poco la partida es, en lugar de coger 3 cartas, pues elegir entre toda la mano 3 cartas. Luego tendréis 6 para elegir 3 y luego las últimas otras 3. Es decir, lo que vamos a hacer es un draft de cartas más en profundidad con nuestro propio mazo, que ya desde aquí os aconsejo que o lo jugáis con gente que ya han jugado antes a este juego, porque si no se va a alargar muchísimo, o solo para 2 jugadores, ¿de acuerdo? Eso porque tiene más estrategia, vais a darle más al coco, tiene un poco más de AP, entonces la partida se va a alargar un poquito, tampoco es tremendo. Un poquito.
Pero desde aquí, obviamente, nosotros os recomendamos las dos variantes, ¿vale? Eso es, mezclar los tableros y el de las cartas. El de las cartas me gusta mucho más. El otro sí que está bien por la rejugabilidad, pero yo tener un orden más... saber dónde están las cosas. Exacto. Si tienes que ir a aldea, mover este, y si tienes que ir a ciudad, mover el otro. Entonces ahí ya lo tienes un poco más repartido. Pero la verdad que es que siempre jugamos con las dos variantes incluidas y siempre a dos, obviamente. Así que por este motivo, por las dos variantes que funcionan muy bien a dos, que no hay ningún otro cambio, salvo la preparación que ya os he explicado, decidimos darle el sello de juegazo a dos. La verdad que es un juego muy, muy bueno. Temáticamente es muy interesante también. El tema de Mancala, o sea, todo. Es un juego muy sencillito de jugar, porque es muy sencillo, pero que tiene una profundidad muy, muy grande. Y la cosa de tener los dos tracks, porque es muy fácil ir solo a uno, pero hay que tener los dos controlados, porque como te dispares con uno y luego el otro no vaya llegando, puntúas con el de atrás. Así que si queréis un juego chulo, este Crow of Emara se lleva el sello de Juegazo 2. Eso es. Así que, como siempre, dejamos nuestras redes, nos podéis seguir en todas para ver nuestras partidicas y de todo. Nos podéis dejar comentarios si tenéis cualquier duda. Os podéis suscribir. También. Somos los Reyes de Emara, pues os tenéis que suscribir. A tope. Y de mi Peltopía también. También, a tope. Y nada más. Que nos vemos En el próximo vídeo. de mi Peltopía. Hasta luego. Chao.